Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo y todos invitados para el estudio bíblico Romanos. Si hoy, un día más de bendición en Cristo, estamos reunidos para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios y para topar con el mensaje que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Y entonces hoy también con la oración vamos a iniciar con el estudio bíblico, con el libro Romanos. Sí, oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Aquí estamos reunidos para seguir compartiendo más y más la palabra de nuestro Dios, para conocer más profundamente qué es lo que Dios quiere hacernos conocer según la voluntad suya y también tomar poder para obedecer conforme a la voluntad suya, con toda la escritura tal como está revelada. Bendiga Señor a todos nuestros hermanos y hermanas para que crezca muy bien para la fe de nuestro Señor Jesucristo, para poder cubrir con el Evangelio ampliamente en el mundo, para rescatar a muchas almas y que tengamos nuestra vida justa, limpia, sana también, para que sea agradable nuestro hablar y andar y vivir ante la presencia de nuestro Dios, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces vamos a buscar hoy con el libro Romanos capítulo 16, versículo 17 a 20 sería así. El libro Romanos capítulo 16, verso 17 a 20, si yo leo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve hacia atrás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Sí, hasta aquí. Sí, casi ya finalizando con el libro Romanos, ya llegando ya al capítulo 16, hoy ya 17 a 20, ya estamos ya con poco tiempo, con poca lección para ya finalizar con el estudio bíblico Romanos, ¿verdad? Y como que ya se está finalizando casi el libro Romanos, donde hablan bien profundamente sobre el tesoro verdadero que es el Evangelio de Cristo, y también y como resultado de ser salvo por la fe en el Evangelio, de cómo comportarse cada justo renacido por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, habla muy bien, también claramente, hasta comportamiento de justo renacido siendo renacido. Y también ahora la última parte, como en los Romanos capítulo 16, están mencionados de muchos obreros y colaboradores fieles que están junto con el apóstol Pablo, porque obviamente el Evangelio de Cristo es para los hombres y para su salvación y formación de la iglesia también, junta de todo, justo rescatados por el Evangelio, primero de la condenación y luego del mundo, ahí formando el cuerpo santo de Cristo. Obviamente se va a mencionar muchos obreros y fieles y también, ¿verdad? Compañeros y colaboradores de apóstol Pablo. Por eso se nombran muchos nombres que son tan unidos juntamente con el apóstol Pablo con el mismo valor y propósito de nuestro Dios, ¿verdad? Y se ve gran hermosura de cada obreros y colaboradores que están mencionados con gran valor y con
gran bendición, ¿verdad? Y por eso, y realmente nosotros también hoy en día, actualizado el libro Romanos, capítulo 16, se va a encontrar en nuestra iglesia tan preciosa y hermosa y valiosa, ¿verdad? Realmente se encuentran muchos obreros fieles, siendo hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ¿verdad? Con buena fidelidad y madurez espiritual y también, ¿verdad? Y en proceso del crecimiento espiritual, aprendiendo paso a paso, ¿verdad? Realmente estamos ya caminando bien unidos como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Si hubiera, ¿verdad? Estado aquí en nuestra iglesia, apóstol Pablo, y también él estaría mencionando bastante bien, ¿verdad? De cada nuestros hermanos y hermanas quienes son fieles para el Evangelio, para la iglesia, para la obra de Cristo, y como participantes bien activos y buen colaboradores de todo, ¿verdad? Y realmente se va a mencionar muy hermosamente cada nuestros obreros, colaboradores y fiel compañeros juntamente con la iglesia, ¿verdad? Pero en el medio de esta corriente tan hermosa, tan linda, tan buena, que se viene por caso del Espíritu Santo, bien formada, ¿verdad? Una hermosa unidad y también formación como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás también, pero de una u otra manera quiere destruir o dividir también, ¿verdad? La iglesia de Cristo por una u otra manera tan astuta también. Por eso apóstol Pablo, aún mencionando de cada obrero fielísimo y también muy dadores espirituales con corazón bien abundante, y también, ¿verdad? Sí, que caminan pasando sobre todo obstáculo, dificultad y peligro y realmente están llevando una vida, ¿verdad? Aceptable y agradable y buena ante los ojos de Dios, caminando junto con el apóstol Pablo. También se menciona alguna ocasión negativa, ¿verdad? Que no son todos, son iguales así, ¿verdad? Por eso ahora el libro Romanos capítulo 16, verso 7 dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pues ahora apóstol Pablo está también preocupado, ¿verdad? Por algunos que no andan como debe ser, ¿verdad? Sino torcido, extraviado de la verdad y de la palabra, formando cualquier doctrina falsa, cualquier doctrina que le cae bien a uno, según su deseo y según su parecer, según su opinión, ¿verdad? Por eso y apóstol Pablo están advirtiendo en este punto para que no esté junto con ese tipo de personas, porque no conviene. Por eso sea parte, dice, de todo ello, ¿verdad? Por eso verso 17 dice: más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones, tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Ellos que son, ¿verdad? Y los hermanos que están en Roma, ¿verdad? Y también apóstol Pablo enviando también constantemente sus colaboradores y sus también compañeros fieles que caminan junto con apóstol Pablo, caminando con mismo sentir, caminando con misma pisada, con mismo Espíritu Santo, y realmente ellos llevan, ¿verdad?, misma doctrina que lleva apóstol Pablo. Por eso, teniendo de mismo espíritu, misma humildad y misma pisada, y entonces ahí se ve una formación de una doctrina verdadera, conforme a la verdad tal como está escrita en la Biblia, en la palabra del Señor, ¿verdad? Pero algunos que no están con mismo espíritu de apóstol Pablo y no tienen mismo sentir ni pisada, entonces algunos inventan según su parecer, su opinión. Yo creo, yo pienso, yo opino. Ahí viene, ¿verdad?, una teología falsa y según, ¿verdad?, opinión de uno y parecer de uno, y se inventa mucha doctrina
confundible realmente, ¿verdad? Por eso en este caso hay que cuidar para no mezclarse en la palabra del Señor con cualquier doctrina o, ¿verdad? Una enseñanza errónea en la fe de uno, ¿verdad? La Biblia, tal como está escrita, inmóvil. Entonces la revelación completa, tal como el Señor ya reveló a sus apóstoles para escribir todo el Antiguo Testamento y a sus apóstoles para ya confirmación con el Nuevo Testamento para completar la Biblia completa, tal como ya nosotros tenemos la Santa Biblia. En esto no hay nada que agregar ni quitar, porque el Señor es el que habló y junta todas las palabras para formación del libro llamado la Santa Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y suena como el rollo, hoy en día como el libro, ¿verdad? Entonces, y esto ya completo, Santa Biblia, como la revelación de Dios perfectamente nos da, ¿verdad? Una orientación y la base de fe y también toda fuerza y poder de formación del universo y cuál es, ¿verdad? Poder y absoluto de nuestra salvación y también nuestra razón de esperanza que nosotros tenemos y cómo vivir aquí en la tierra y siguiendo la palabra de Dios tal como está revelada para llevar victoria, también como el origen de la iglesia y su fuerza y su sabiduría, toda la cosa realmente en la Biblia está mencionado realmente, ¿verdad? Y hasta el plan divino de Dios para con cada uno de nosotros, hasta historia del mundo, también se menciona en la Biblia. Y cada profecía perfectamente, como 3800 profecías, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hasta hoy, se ha cumplido de una forma perfecta. Así que la Biblia es un tesoro verdadero que Dios nos ha dado, ¿verdad? Aunque nosotros podamos perder todo libro del mundo, pero nunca podemos perder este libro llamado la Santa Biblia. Por eso, por ella Dios nos ha dado la bendición tan grande. Primero la salvación y su iglesia. Y luego, ¿verdad? Cada plan suyo para con cada uno de nosotros y su fuerza, su sabiduría máxima y autoridad para que podamos llevar guerra contra Satanás para victoria y constantemente, ¿verdad? En guerra, uno siguiendo la palabra por la fe y vence, sacando buena victoria y llega a la gloria también final, ¿verdad? Por eso realmente nunca nosotros podemos estar confundidos a nivel de doctrina que alguien quiera agregar, jamás. Por eso, ahora apóstol Pablo muy constantemente dice ese caso, ¿verdad? Algunos que causan divisiones o tropiezos, ¿verdad? En contra de los que son de la doctrina que ellos han aprendido, apóstol Pablo, y también otros apóstoles también, ¿verdad? Y enviado que caminan junto con apóstol Pablo y los demás apóstoles, porque así Dios, como revelaba su verdad, su camino, su salvación, y bendición y victoria y gloria en todo, toda la cosa viene a nivel de esta revelación que viene por lo alto de nuestro Dios. Pues ahora aquí dice, eh, hablando, ¿verdad? Si uno que hace tropiezo, ¿verdad? Y divisiones también, ¿verdad? En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Aprendido de qué? De ellos que son apóstoles y también sus compañeros, ¿verdad? Fieles que caminan con misma dirección del Espíritu y sabiduría y pisada, hasta vida cotidiana también, ¿verdad? Pues en eso no debería moverse para nada. Entonces toda la revelación que Dios quería darnos por medio de los apóstoles se están escritos en el Nuevo Testamento. Hoy en día, ¿verdad? Nosotros diríamos así, ¿verdad? Y tal como está escrito esto, verso 17, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido de qué. No de los apóstoles directamente, sino de Santa Biblia tal como está escrita y por medio de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y por eso
esa época de iglesia primitiva, si realmente apóstol Pablo, ¿verdad? Sí escribía como 14 epístolas y los demás de apóstoles y también, ¿verdad? En diferente cantidad de epístolas escriben, ¿verdad? Para enviarla a las iglesias para sus orientaciones, alimentaciones y para sus iluminaciones espirituales que vean, ¿verdad? Actualmente lo que es ahora y que vean más allá de lo que va a venir también. Pues hoy en día todas esas epístolas están formadas como tal. Nosotros tenemos como la escritura, por ella Dios nos habla de una forma clara, ¿verdad? Por eso cualquier doctrina que no se basa en la Biblia, en la Santa Biblia, debería rechazar. Porque nosotros podemos distinguir cuál es el evangelio verdadero y el falso. ¿Cuál es la doctrina verdadera y la falsa? ¿Cuál es la iglesia verdadera y santa, que es el cuerpo de Cristo, y otras falsas que nada que ver con Cristo? ¿Cómo nosotros podemos distinguir? Por medio de la bruja divina, la cual se llama la Santa Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día nosotros necesitamos discernir muy bien sobre el evangelio verdadero y los falsos, porque demasiada cantidad de evangelios falsos hoy en día están andando, porque ya estamos en etapa de apostasía, lamentablemente, ¿verdad? Como apóstol Pablo con tiempo y anticipación había dicho a nosotros, como segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 a 4, si yo leo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pues aquí, si realmente está ya hablando sobre la apostasía que iba a venir antes del posterior día o antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Diablo quiere derrotar a todas las almas llevando a la perdición eterna, el fuego eterno. Pero nuestro Señor Jesucristo ya con anticipación nos avisó con esa palabra profética y también su palabra completa y perfecta y escrita, inmóvil, inmanipulable, ¿verdad? En este caso ya está escrita como un sello, ¿verdad? Ya está puesto el sello sobre un contrato, supongamos. Nadie puede borrar ese sello, tal como sello, ¿verdad? Realmente la escritura ya está, ya totalmente está escrita, impresa y no puede moverse, no puede cambiarse, ¿verdad? Por eso como último apóstol Juan, ya escribiendo el último libro Apocalipsis, ya él cerró una forma total, no más ni menos de la escritura. La revelación de Dios está completamente en la Santa Biblia, hablando del inicio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, sobre verdad, formación del universo, y tocando antes de la formación del universo, hablando sobre Dios, quien es único existente antes de formación del universo y ángeles, ¿verdad? Y iniciando a hablar de nuestro Dios, quien es el origen de toda existencia hasta el final, ¿verdad? Y realmente como con tiempo eterno, también se menciona en la Biblia, en 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, tal como está revelados, todo lo que ya está escrito, ¿verdad? Una forma perfecta se va a cumplir. Por eso en este caso, ¿verdad? No cabe ningún invento, ninguna doctrina agregada o alguna doctrina falsa. Nunca puede meterse en el medio de esta verdad.
estructura perfecta y completa. Por eso si se pone alguna idea rara fuera de la Biblia, Santa Biblia misma, ¿verdad? Discierne, esta es, no es la parte de Dios. ¿Por qué? Cada palabra, cada Biblia, ¿verdad? Cada texto bíblico realmente está amarrado por su compañera y una forma perfecta. Por eso no se cabe ninguna otra doctrina, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, y hoy en día nosotros podemos oír, ¿verdad? Oración de fe. Eso es como nosotros sabemos que es falsa. Oración de fe para aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Mucha gente, ¿verdad? Así practican, ¿verdad? Practican haciendo oración de fe, ya cree que ya puede aceptar a Dios en su corazón. Pero la Biblia nunca dice la salvación por medio de la fe no es, sino por la fe en el Evangelio de Cristo. Así que sin que oiga el Evangelio de Cristo, uno no puede llegar a ser salvo nunca. Por eso el diablo fabrica mucho evangelio falso y ligero y no basado para nada en la Biblia. Entonces, y diablo esparce en verdad cualquier cantidad de evangelio falso para que muchos creyeran en este falso evangelio y que terminen mal. Por eso Romanos capítulo 1, verso 16, 17, ya muchas veces compartimos este texto, ¿verdad? Tal como dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es el poder de Dios. Apóstol Pablo escribiendo esto dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué razón? Esto es el poder de Dios, dice. Porque es el poder de Dios, que el Evangelio verdadero. ¿Para quién? Para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe, no por oración, ni petición, ni bautismo, ni por otra obra, sino por fe y para fe, como está escrito más en justo por la fe vivirá, dice. Así que un pecador ya arrepentido reconoce su posición como pecador total y humillado ante Dios, reconociendo que no puede hacer nada por su propio pecado. Ahí Cristo, ¿verdad?, presenta el Evangelio por medio de su iglesia hoy en día y rescata, ¿verdad? Entonces uno oyendo el Evangelio, renacido por medio de la fe en el Evangelio de Cristo, viene el sellamiento del Espíritu Santo en su corazón, ¿verdad? En su corazón limpio, libre del pecado. Por eso uno renace por el Espíritu Santo, ya librado del pecado. A nivel de conciencia uno está limpio y libre de todos los pecados que están, ¿verdad? Preparado, ya sellado con el Espíritu Santo para poder entrar al reino de Dios. Y luego, ya siendo justo, lleva la vida cotidianamente, limpiamente, santamente, justamente. Por eso Dios nunca pide ninguna obra perfecta o limpia, santa, justa a los pecadores, solamente que vengan con corazón arrepentido. Ese arrepentimiento tampoco pedir perdón, como hoy en día muchos están engañados en esta doctrina falsa, ¿verdad? Y pedir perdón no es, más bien uno tiene que ser arrepentido de esa mala doctrina, falsa doctrina de pedir perdón, siendo pecador cada rato, cada momento, para ser limpio, libre del pecado nunca. Por la petición del perdón, si uno hubiera sido salvo, Cristo no hubiera venido aquí en la tierra, ¿verdad? No por pedir perdón, solamente por la fe en el Evangelio de Cristo, quien es el protagonista de Santa Biblia, el que prometió en el Antiguo Testamento, vino en en el tiempo del Nuevo Testamento a cumplir. Por eso nuestra salvación no por oración, petición, confesión, bautismo, ni por la ofrenda que uno haga. Esa ofrenda o diezmo, ¿verdad? Siendo justo con gozo y alegría hacen, no para su salvación, siendo salvo si lo hacen. Y la congregación también siendo justo y llevan congregación. Siendo justo, renacido llevan predicación para rescatar otra alma y oración y comunión. Toda la cosa que está mencionada en la Biblia, ¿verdad? Cosa de lo justo, no de los pecadores. Siendo pecadores, hagan lo que hagan. Final por sobra no puede rescatar su alma sin que sean salvos por fe en el Evangelio de Cristo, sellado del Espíritu Santo, final termina mal. Por eso siempre la Biblia está hablando primer día en que Cristo, ¿verdad? A uno rescató. Por eso desde el primer día
¿verdad? Conociendo la verdad, teniendo comunión y crecen, dice, ¿verdad? Y el Colosenses capítulo 1, verso 6. Por eso es el primer día muy, pero muy importante. Primer día en que fue, ¿verdad? Renacido con el conocimiento verdadero de la palabra del Evangelio de Cristo y luego creyendo en él, ya salvado, sellado con el Espíritu Santo y llevan una vida y correcta según toda la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso antes de vida, primero salvación, antes de obra, primero salvación, antes de obediencia, primero la fe para llegar a ser salvo por el Evangelio de Cristo. Por eso oración de fe contradictoria con la Biblia. Y cada vez que peca pide perdón, será salvo. Mentira. Así nunca va a ser salvo. La salvación es por medio de la fe en el Evangelio de Cristo únicamente. ¿Cuál es el poder de Dios? Dijo en Romanos capítulo 16, verso 16, el Evangelio de Cristo no es oración, petición, confesión para ser perdonado, no. Únicamente, ¿verdad? El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree es el Evangelio. Como dice el libro Romano capítulo 16, ¿verdad? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe, ¿verdad? Entonces por fe uno se conecta con la justicia de Dios importada en el Evangelio final. Uno puede llegar a ser ya justificado, santificado, limpiado de toda maldad y viene el sellamiento del Espíritu Santo. Ahí se viene ya nueva criatura, ya transformado como santo, justo, limpio, final. Si no, no logra uno, por petición, oración, confesión, por bautismo, haga lo que haga, con mínima obra o máxima obra de ser humano, no resulta nada, porque por obra ninguno puede ser salvo. Tal como está escrito en el libro Romanos, capítulo 3, verso 20. En ningún ser humano, dice, será justificado por medio de la obra de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuanto más uno llega a cumplir la ley, tanto más se hace más pecadores. Por eso, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, no por medio de la ley la salvación, o por la obra de la ley uno alcanza la salvación, no. Ahí viene declaración de parte del libro Romanos capítulo 3, verso 20. Ningún ser humano será justificado por medio de las obras de la ley, dice. Entonces por obra ninguno. ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Punto. Por eso viene verso 10 de Romanos 3. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, dicen, no algunos, sino todos, se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Según el punto de vista de Dios, no hay ningún ser humano que haga el bien. Por su obra, ninguno puede ser así justificado. Jamás ante los ojos de Dios. Por eso, y única manera de llegar a ser salvo, no por obras, sino por la fe en que en el Evangelio de Cristo. Según toda obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en eso no se pone mínima obra de ser humano jamás. Solamente 100% según la obra de Cristo viene salvación. Uno responde por fe, por creer, ¿verdad? La mesa está ya bien servida, entonces uno come, debe comer, ¿verdad? No hace falta otra cosa. Ya está hecha, dice. El chef invita a uno con mesa bien servida, con llena de comida. Como invitado comer nada más, ¿verdad? Comer suena como creer, tener fe en que en el Evangelio ya servido por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este caso no cabe nunca jamás ninguna obra humana. Por eso la fe. Por eso cuando dice por medio de oración de fe, ahí viene ya obra de uno, no es así. Pedir perdón día con día cada vez que peca, si no pide perdón va a ir al infierno, si pide va a ir al cielo, mentira. Por ser bautizado va a ser nueva criatura, mentira. Por mantener la vida limpia, sana, uno puede mantener la salvación, si no la pierde, otra mentira. Cuando uno llega a ser salvo, uno no mantiene su obra buena, sino el mismo Dios cuida a uno para que uno no caiga en pecar. Si se cae en pecar, Dios corrige.
Así que la salvación cuida a uno, no uno a la salvación, no. Salvación ya viene. La sangre de Cristo ya quiere hablar, ¿verdad? Que está ya formado un pacto eterno con Dios y uno. Así que Dios vivo, verdadero, en la conciencia uno, ¿verdad? Sentado como rey, como pastor, como nuestra guía diario, realmente nos cuida. Cuando un justo camina mal, o antes de que camine mal, primero advirtiendo, ¿verdad? Con palabra, con sus sensibilidad espiritual. Dios cuida la vida para que no se caiga un justo en pecar. Y si pecara, ya suena uno contra Dios, quien avisó que está mal ese paso, y su conciencia que avisó como sensor espiritual, diciendo que no es así, no para allá, sino para acá. Entonces uno, por esa desobediencia, llega en pecar. Uno primero se siente tan contratecido, porque el Espíritu Santo mismo que mora en uno, está bien contratecido. Entonces uno que está con el Espíritu de Dios inevitablemente tiene que pasar ese malísimo sentimiento, ¿verdad? Y con tristeza. Por eso viene arrepentimiento genuino para no repetir lo mismo. Siendo justo ya aplica, ¿verdad? Y se aplicaría con el libro 1 Juan. ¿Cuál es hoy en día ceguera espiritual que están ocurriendo? Aún siendo pecadores, ¿verdad? Siguen 1 Juan. Ese 1 Juan no para los pecadores jamás, sino para los justos, santo, limpio, renacido, sellado del Espíritu Santo. Ahí están hablando sobre el lavamiento de los pies que Cristo actuó con sus discípulos, ¿verdad? Y ceñido de toalla, ¿verdad? Con agua lavando los pies. Por eso Cristo dijo a Pedro que resistía, ¿verdad? Ese lavamiento de los pies de Señor a sus discípulos. Señor, no puede tocar mi pie, porque está muy sucio, ¿verdad? Señor dice, si no te lavo tu pie, tú no tienes parte conmigo. Entonces, ¿qué dijo Pedro? No solo entonces, Señor, mis pies, sino mis cabezas, mi brazo. Así que báñeme, Señor. Porque yo quiero tener mucha parte contigo, ¿sí o no? Señor dice, el que está ya lavado, no hace falta solo lavar sus pies, dice. Eso, los pies significan la obra, la vida cotidiana que llevan cada justo. Por eso uno lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe en el Evangelio de Cristo, ya lavado, limpiado de todo lo pecado, ¿verdad? Completamente. Entonces, no se pide más que lave su pie, su vida, ¿verdad? Su corazón, su conciencia, su espíritu está limpio, lavado. Entonces lo que ocupa, ¿qué? Lavar los pies, vida. ¿Quién cuida? Cristo cuida. No uno cuida a Cristo, o no uno cuida su propia salvación. Si yo me comporto mal, yo pierdo la salvación. No es así. Así que la salvación, ¿verdad? Según obra de Cristo, siendo salvo, siendo comprado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya el dueño cuida su comprado, ¿sí o no? Ustedes cuando compra heladera o televisión o computadora o carro, alguna cosa que vale, ¿verdad? Siempre usted pregunta, ¿tiene garantía? Sí, señor. Entonces, ¿cuánto tiempo? 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Sí, dependido de, ¿verdad? Productos más excelentes, lleva más cantidad de garantía. Esa garantía cobra, ¿verdad? Cuando hacen mal alguna cosa electrónica o doméstica, electrónica doméstica o algún carro, ¿verdad? Llevando más día o tiempo, más años de garantía, usted está más, ¿verdad? Descansado. Cuando se haga problema, esa garantía cubre y viene ya a reparación. La garantía de la salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo, ¿por cuánto tiempo? Eso es eternidad. Así que nunca Dios abandona a su justo renacido. Por eso un justo camina mal, Señor interviene y cambia su vida, ¿verdad? Exhortando, reprendiendo y también disciplinando y también hasta azotándolo. Señor se encarga de corregir a quien a su justo. Por eso Dios nos cuida, nosotros no cuidamos nuestra salvación. Así que la salvación hecha por la sangre de Cristo es ya una compra total por gran precio que fue, gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Uno ya pertenece a Dios, Dios cuida a lo suyo. Por eso hasta corrección de vida viene por nuestro Señor Jesucristo, quien está vivo por el Espíritu Santo mora en nosotros.
Por eso hoy en día mucha gente está hablando de la salvación condicional. Si usted hace tal, gravemente pecando, pierde la salvación. Si usted haga tal, usted puede recibir la salvación. Si no, no. Todo mentira. La Biblia nunca dice. Están hablando de la salvación únicamente por la gracia, por medio de la fe. A nivel de conocimiento ya lo tiene, pero a nivel de fe está fallando. Ahí está gran peligro. Porque la fe es la que manda. Pero uno cree en una doctrina equivocada, aún conociendo teóricamente lo que dice la Biblia, pero al final no sirve, porque su corazón no está arrepentido. Así que no creen en el Evangelio verdadero, ahí no viene la justicia de Dios ni el sellamiento del Espíritu Santo. Por eso uno ya está caído en la mano engañosa del diablo final, por creer una doctrina falsa. Por eso este punto apóstol Pablo, ¿verdad? Muy, ¿verdad? Profundamente toca en este libro del libro Romanos. ¿Por qué? Depende de fe uno puede marcar su vida eterna con gloria juntamente con Dios o con castigo condenado eternamente sufriendo ya para siempre en el medio del fuego juntamente con el diablo. Depende de la fe. Ahí viene una marcación total para siempre. ¿Cómo no cuidar la fe? Así que no debería creer en cualquier doctrina, ¿verdad? Desviante o extraviante, jamás. Por eso el apóstol Pablo seriamente está tocando, hablando mucho sobre los fieles y colaboradores fieles y compañeros, ¿verdad? Bien excelente juntamente con el apóstol Pablo, pero como algo preocupante, el apóstol Pablo están poniendo aquí una gran advertencia, ¿verdad? Hasta mandar que se eviten de ellos, porque no es compatible con tal que siembra cualquier semilla falsa. Así que levadura, ¿verdad? Cualquier doctrina falsa no tiene que estar junto con ese tipo de personas. ¿Por qué? Peligroso este punto. Por eso aquí, versículo 17 del libro Romano capítulo 16 dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones o tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Con quién? Con los apóstoles santos. ¿Con qué? Con la escritura, tal como está escrita en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces ellos, ¿verdad? Ya correctamente aprendido y por los enviados de apóstol Pablo, y verdad en Roma, y llegando muchos enseñadores y también juntamente con ellos que son hermanos salvo en Roma, ellos aprendieron muy bien, ¿verdad? Sí, sí, por eso hoy en día también nosotros por la escritura ya hemos aprendido bien qué es lo que dice en la Biblia, pero viene alguna doctrina astuta, ¿verdad? Inventada por muchos hombres según su parecer y opinión, hay que cuidar, hay que defenderse de esta invasión de doctrina falsa. Por eso dice que os apartéis de ellos, dice, os apartéis de ellos. Y después se están excavando fondo del corazón de ellos, con qué actitud, con qué propósito, con qué idea ellos hacen. Versículo 18 dice, ¿por qué? Tales personas nos sirven a nuestro Señor Jesucristo. Así que su propósito no es servir a nuestro Señor Jesucristo. En otra intención, ¿verdad? Otro propósito ellos llevan, ¿verdad? ¿Cuál es? Por eso ahora dice, sino a sus propios vientres. ¿A qué sirve? No al Señor, no a nuestro Señor Jesucristo, sino sirve a sus propios vientres, para su ganancia, para su fama, para su popularidad, para su bienestar. Está sirviendo, dice, ¿verdad? Para su vientre, para su cuerpo, para su carne, para su deseo carnal, para su ganancia. Está muy mal, ¿verdad? Este punto. Sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonja, dice. Suave palabra, que es una palabra ligera, ¿verdad? Una doctrina falsa se viene, una ligerez, ¿verdad? Espiritual se viene. Uno realmente no profundiza con esa verdad como debería ser, ¿verdad? Y sin considerar con profundidad, con esa y realmente importancia de alma, realmente ligeramente toma cualquier palabra, ¿verdad? Y suave. Hoy en día dice light, ¿verdad? Una prédica muy light, dice uno, muy liviana. Por eso en este punto hay que cuidar.
Hoy en día muchas iglesias falsas están tiradas, ¿verdad?, hacia emocionalismo y también, ¿verdad?, sanaciones, echar demonios y liberación de demonios, de diablo, dice, y también haciendo milagros falsos. Como que no tiene, ¿verdad?, luz verdadera, ni tiene ojo espiritual que ve en profundidad de la palabra del Señor, entonces en su ligerez, ¿verdad?, entonces ahí toman cualquier doctrina desviante y haciendo, ¿verdad?, como una palabrería. Una palabrería muy ligera. Entonces, y siempre he repetido, ¿verdad?, la misma cosa, haciendo un tipo show para ver algo de demostración y para emocionalismos o algún, ¿verdad?, como y milagros o profecía. Hoy en día también milagro falso, ¿verdad? Ese no es milagro verdadero. ¿Sabe por qué no es milagro verdadero? El milagro verdadero tiene su propósito. ¿Qué es el propósito? ¿Por qué Cristo hizo todo milagros, sanaciones, echar demonios y mostrando algo tan sobrenatural y divino que nadie puede hacer? Cristo no, ¿verdad?, vino para hacer esto. Cristo vino a salvar al mundo, ¿sí o no? San Mateo capítulo 1, verso 21, hablando del propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo vino con el único propósito que es salvar al mundo de sus pecados. Por eso Cristo cumplió el evangelio verdadero, derramando su sangre, debe haber cumplido la ley perfectamente, toda la profecía con respecto a él perfectamente, siendo obediente perfecto y perfecto, ¿verdad?, hombre y Dios. No hay por qué morir Cristo, pero murió en el lugar de nosotros para cancelación del pecado del mundo y heredar su perfección, justicia, santidad hecha por su obra a nosotros, heredándola a nosotros para que nosotros seamos justos, santos, perfectos como Él, para que no tengamos ningún tropiezo para entrar en su reino eterno, donde vamos a pasar juntamente con Cristo para siempre, con llena de gloria y bendición y bendición y bendición, y gozo y alegría sin fin. Por eso Cristo es el que hizo el evangelio perfecto. Con único propósito vino Jesús, nuestro Señor Jesucristo, a salvar al mundo de sus pecados. Cuando uno sea salvo del pecado, ya se resuelve todo. Ya está, ¿verdad? Primer paso tan perfecta y linda, correcta. Ya estar con Dios, ahí viene ya cambio de vida y dirección y orientación, transformación de vida. Y también uno ya por Dios, ya dominado, dirigidos y también pastoreado, uno puede llevar una vida aceptable y agradable y buena ante los ojos de Dios. Sin inicio no hay progreso, no hay crecimiento. Por eso el diablo constantemente interrumpe este primer día de la salvación para que uno no sea salvo verdaderamente, aún manteniéndose el pecador, y entonces no hay crecimiento ni proceso espiritual con Dios nunca. Por eso el único propósito de la primera venida de Cristo era salvar al mundo de todos sus pecados, y luego ya el Espíritu Santo trabaja formando con todo lo justo, ¿verdad?, su iglesia. Y continuación, según la misión divina del Señor, cada justo conjuntamente con la iglesia, ¿verdad? Así se viene ya el proceso. Pero Cristo nunca vino para hacer milagros, sanaciones o prodigios y también como profecía de este tipo de cosas. Sí, profecía sí según enseñanza y su visión verdadera para mostrárnosla. Señor nos ha dado mucha profecía, eso sí, para escribirse final, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y también cada Biblia, parte del Nuevo Testamento, viene por la revelación del Espíritu Santo de Cristo para nuestra dirección, orientación. Pero su venida encarnado es para salvar al mundo entero. Entonces, ¿por qué Cristo hizo todo milagros, señales, prodigios, incontablemente? Para mostrar que Cristo es el Mesías, enviado de Padre Dios. Así que Cristo no vino para hacer eso. Entonces, todo milagro hecho por obra de Cristo, ¿verdad?, y señales, prodigio hecho por su
divino poder, era para mostrar la única cosa que es: Cristo es el Salvador, Cristo es el Mesías, Cristo es el Hijo de Dios, enviado del Padre de Dios a salvar al mundo, a cumplir la misión y el propósito con que Cristo vino aquí en la tierra. ¿Cuál es? San Juan capítulo 3, verso 16 dice: de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Cristo vino enviado por el Padre, ¿para qué? Para salvar al mundo de sus pecados. Para cumplir esa misión, ¿verdad? Ocupan cada ser humano creer en Cristo como el Hijo de Dios. Él vino a salvar como Mesías, como el Salvador verdadero. Por él viene salvación, para que crea en esto, para romper, ¿verdad?, incredulidad que lleva cada ser humano. Cristo hizo un milagro incontablemente, ¿verdad?, que nadie puede hacer, para mostrar que Cristo es Hijo de Dios. Esto es lo que dice apóstol Pablo, ¿verdad?, el libro, capítulo, San Juan, ¿verdad? San Juan capítulo 20, versículo, sí, y vamos a ver, San Juan capítulo 20, sí, versículo 30 y 31 dice claramente, ¿verdad?, sobre el propósito de todo el milagro hecho por nuestro Señor Jesucristo. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es Él, y es el Cristo, el Hijo de Dios. Las que creyendo, ¿para qué no? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso, el propósito de señales, todo milagro hecho, ¿verdad?, por Cristo, nuestro Señor Jesucristo, no es esto, ¿verdad?, el propósito de su venida, sino lo hizo todo. ¿Para qué? Para que creáis, dice, ¿no? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Cristo, ¿verdad?, tengáis vida en su nombre. En su nombre. Y dará luz, Hijo de en su nombre, Jesús, por quien salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso, en el bajo nombre de Jesucristo está el Evangelio, el propósito de venida de Cristo, que es la salvación. Y dará luz un Hijo, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué se llama Jesús? Él salvará a su pueblo de sus pecados, para que sea salvo por él, en el nombre de Jesús, el Evangelio de Cristo, ¿verdad?, sea salvo por él. Esto es el propósito de venida de Cristo. Pero Cristo hizo todo tipo de milagros para mostrar que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías Salvador, el Cordero de Dios, que vino enviado de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién no conoce hoy en día, por medio de la Santa Biblia, que trae toda enseñanza, revelación, de que Jesús es el Salvador, Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Jesús, Cristo es el Mesías verdadero que vino a salvar al mundo entero. ¿Quién no lo conoce? Por lo cual, ¿verdad?, no ocupa más milagros, señales, ¿verdad?, prodigios, ya no ocupa más. Porque ya por la Biblia, que contiene todo señales hechos, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo, aunque son seleccionados, suficiente cantidad de milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo, se nota que Cristo no es como cualquier hombre común y corriente, sino el Hijo de Dios. Aunque encarnado es el Hijo de Dios, aunque vino, ¿verdad?, humildemente nacido en pesebre de establo en Belén, el mismo Hijo de Dios encarnado, que vino con propósito de salvar al mundo entero. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no está convencido en esto? Todos están convencidos. Por lo cual no ocupa más ningún otro milagro, señales, para testificar de que Cristo es Hijo de Dios. ¿Cuál es, verdad, milagro o propósito de milagros, sanaciones y muchas cosas que se hacen hoy en día falsamente, para engañar a la gente? Termina así. Para mostrar pana gloria de uno. No sirve nada esto. Ya por la fe, tal como está escrito en la palabra del Señor, uno puede llegar a ser salvo y pueden conectarse con el Espíritu de Dios
y pueden llevar una vida limpia y sana, justa, sí. Y oración, sí, por ahí, Señor nos dejó la oración. Por supuesto, nosotros cuando necesitamos algunas sanaciones en el medio de dificultad para superar, necesitamos su poder y también necesitamos, ¿verdad?, entender bien, ¿verdad?, profundamente cuál es su voluntad en cada caso de situación con la cual podemos pasar. Por supuesto, por la oración Dios no se responde, pero según su escritura siempre, ¿verdad?, para que uno brinque sobre cada situación con poder divino que viene del Señor. Sí, por medio de oración Dios nos responde, pero, ¿verdad?, esto y milagro que hoy en día están haciendo muchos pastores, esto ya suenan como engañoso y falso. Porque primero uno que lo hacen no son de renacido. Y luego muchos que participan siendo pecadores no terminan oyendo la palabra del Evangelio de la salvación, sino experimentando de muchos milagros equivocados, falsos, con mal propósito final terminan con su pecado igual. Entonces, ¿para qué hacen tanto milagro? Ustedes vean bien, en el libro Hechos, cada milagro, señales, prodigio que fueron hechos por medio de apóstol Pablo o por medio de apóstol Pedro, por todo apóstol que hacían, ¿verdad? Ellos siempre, ¿verdad? Siempre evangelizan, rescatando alma de ellos de sus condenaciones y pecados, mostrando que Cristo es el Hijo de Dios para los gentiles, que ellos ignoran quién es Cristo, ¿verdad? Por eso ahí funcionaba ese tipo de milagros para mostrar que ellos son también apóstoles enviados verdaderos de Dios que predican la verdad del Evangelio. Siempre, ¿verdad?, se conectan, ¿verdad?, el propósito de milagro verdadero, señal verdadera hecha por los apóstoles con Cristo. Y también mostrando que ellos son enviados verdaderos de Cristo. Y luego conectan con todo, con la salvación del Evangelio de Cristo. Por Evangelio de Cristo. Pero terminando milagro, haciendo muchas sanaciones, por ejemplo, hablando uno mucho lengua y tal cosa, y siguen siendo pecadores, está mal. Esto es el milagro, señal engañoso para atrapar a uno para que no sean salvos. Ahí viene, ¿verdad?, con otro propósito negativo para destrucción de uno vienen también esas cosas. Pues hay que discernir muy bien. Así que cuando manifieste anticristo, ¿verdad?, va a manifestar con mucho, ¿verdad?, falso milagro y prodigios mentirosos y señales para que mucha gente crea en él. Ahí viene, ¿verdad?, falsedad también, ¿verdad? Por eso en este punto necesitamos discernir muy bien de dónde viene esa cosa y doctrina también. Por eso apóstol Pablo con gran advertencia está diciendo, y en el libro Romanos, ¿verdad?, capítulo 16, versículo 17 y 18, ¿verdad? Por eso final dice que apartan, dice, se aparten, os apartéis de ello, dice, y porque su propósito no es propósito divino del Señor, sino según su vientre, para su propio vientre, para su ganancia, ¿verdad? Y con suave palabra inventado y lisonadas, ¿verdad? Engañan, dice, los corazones de los ingenios, que no saben discernir, no son renacidos, siendo ciegos, no ven, no distinguen bien. Entonces viene engaño, ¿verdad?, fatal y asesinador contra la vida y alma de mucha alma al final. Pero, ¿verdad?, verso 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenios para el mal. Por eso, ahora apóstol Pablo ya oyen, ¿verdad?, sobre la fe que llevan, ¿verdad?, los hermanos que están en Roma hasta llegar a obediencia, no solo por fe, por la gracia siendo salvo, esté contento, sino ellos llegan hasta su oración, no obediencia más bien, ¿verdad?, obediencia bien crecida también, hasta ser notoria a todos los santos, a toda la iglesia en diferentes naciones también. Por eso, muy edificante este punto. Por eso, realmente siendo justo renacido por fe, por la gracia del Señor, no tiene que estar terminado ahí con su nacimiento. Si uno es nacido, debería crecer, ¿verdad?
Hoy en día se encuentra un tipo de síndrome que se llama síndrome Peter Pan, ¿verdad? Peter Pan. No crece, quiere mantenerse como niño, no debe ser. Hoy en día algunos, ¿verdad? Equivocadamente pueden padecer ese tipo de síndrome Peter Pan. No tiene que estar, tienen que crecer. Yo soy niño, yo soy salvo, yo soy justo, pero yo no quiero ser más crecido. Así yo quiero ser mantenido bien amadito, chineadito, que con todo cariño de lo justo renacido, todo que vengan a mí a saludarme, tienen que llamarme a mí, tienen que cuidarme, chinearme. Sí, cuando usted está bebé, de pañal, por supuesto, ocupan. Tomando leche constantemente, congregado, creciendo, debería ya salir de esa, ¿verdad?, etapa de ni bebé de pañal. Siendo ya creciendo más y más, ya tiene que saber comer, ¿verdad? Sólidamente la comida, tiene que pasar peligro, dificultad, soportando sobre todo, ¿verdad?, aflicciones. Uno tiene que saber caminar juntamente con la iglesia, congregando y predicando el evangelio, pasando todo obstáculo, creciendo más y más. Así debería, ¿verdad? Así debería estar ya bien preparado como adultos espirituales con fuerza y también soldado, guerrero espiritual bien armados y tomando de toda arma y llevar guerra contra Satanás y rescatar, ¿verdad?, muchas almas también. ¿Cómo puede estar como bebé del pañal? No se puede esto. Así que debería crecer hasta llevar perfecta obediencia y sujeción a la voluntad y a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues siendo justo, ¿cómo se crece? Sí, siempre crece con obediencia, ¿verdad? Cuando lleva buena obediencia, sujeción a la voluntad del Señor, juntamente caminando con la iglesia. Solito no, siempre solito suena como un pescador fuera del barco, como Pedro, solito caminando, se hunde en el mar. Así pescado hundido en el mar no puede hacer nada absolutamente. Cada pescador tiene que estar en el barco donde Cristo, ¿verdad?, y navega, lleva su navegación como capitán. Su palabra tiene que ser la orden verdadera en el barco, en la iglesia de Cristo. Por eso, y cada pescador es en el barco, ¿verdad? Ahí está con seguridad y pueden pescar bien. Solito se hunde en el mar, ya corrompido en el mar, debilitado en el mar, hundido en el mar. Ya pescado en el mar, ya termina su pesca. Así que cada justo, ¿verdad?, con su perfecta obediencia en la iglesia de Cristo, ¿verdad?, al final pueden llevar muchos frutos. Por eso los hermanos en Roma correctamente estaban creciendo muy bien, hermosamente. Aunque Pablo, ¿verdad?, no lo conocían cara por cara. Los hermanos que están en Roma tampoco cara a cara a Pablo no, pero según muchos colaboradores enviados de apóstol Pablo que llegan hasta Roma para predicar y servir juntamente con todos ellos, y realmente indirectamente por la carta también, ¿verdad?, se conocen y se confían y se aman en Cristo, ¿verdad?, para verlo mutuamente. En esto estaba muy, ¿verdad?, y bien ya ubicados y llevando hasta la obediencia para su perfección de vida, siendo hermanos en Roma. En este punto, apóstol Pablo está súper contento, por lo cual quiere verlo mucho más todavía, ¿verdad?, para tener buena comunión con todos ellos. Por eso, en nuestra vida actualizada también, ¿verdad?, siempre cómo debería crecer, cómo debería determinar nuestra vida cotidiana que llevamos, con buena obediencia. ¿Sí o no? Sin obediencia no hay victoria en la vida de cristiano. Sin obediencia no hay testimonio verdadero, ¿verdad?, que Dios nos brinde. Sin obediencia no hay, ¿verdad?, frutos. Sin obediencia para nada, ¿verdad?, victoria uno puede ver. Sin obediencia, ya siendo justo, renacido por la gracia, por fe, creciendo más y más, tiene que llevar la vida con obediencia. Cuando no suena obediencia, hasta sujeción dice, negando absolutamente hasta su entendimiento, si no llega a entender, pero es una palabra sujetarse, ¿verdad? Una expresión más fuerte que la obediencia es la sujeción.
ahí uno brinca la situación y al final pueden ver buen testimonio y buena victoria y mucho fruto en su vida también, ¿verdad? Por eso ahí se mide, ¿verdad? Y la vida de cristianos, no solamente la fe y la fe. Por eso, y Santiago, el libro Santiago no está dirigiendo hacia los pecadores, sino a los justos salvos renacidos. Por eso, apóstol Santiago que dice, muéstrame tu fe sin obra. Yo te mostraré mi fe con mi obra, dice. Por eso la fe verdadera siempre genera obra obediente y fructífera. Por eso esa obediencia de los hermanos en Roma es notoria a todos los santos que están esparcidos en toda la iglesia, ¿verdad? En diferentes naciones y realmente muy edificante, muy ejemplar, por lo cual el apóstol Pablo está súper contento también, ¿verdad? Por eso acá, versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sí, obviamente, para el bien uno tiene que estar muy inteligente, para el mal, cegado. No participe en esto jamás. 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, dice. Pues el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo pie de quién? De vuestro pie, pie de los santos. Pues cada justo llevan su vida con obediencia, sujeción a la voluntad, a la palabra del Señor, ¿verdad? Según que del pastor, buen pastor llamado Jesucristo, juntamente con su iglesia siempre, ¿verdad? Y realmente ahí viene, ¿verdad? Victoria siempre para la iglesia. Donde hay obediencia, ¿verdad? Satanás queda aprestado, totalmente. El diablo queda aprestado. Donde se encuentra, ¿verdad? La desobediencia, el diablo pueden, ¿verdad? Vivificarse. Pero donde hay obediencia, sujeción a la verdad, Satanás queda apretado 100%. Así Cristo nos mostró, ¿verdad? Cada vez tentación que viene a Cristo, Cristo con su obediencia total, conforme a la Escritura, el diablo queda aprestado siempre. Ahí viene victoria, ahí viene gloria, ahí viene hermoso testimonio, ahí viene cántico victorioso para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la promesa de nuestro Señor Jesucristo es, será apretado el diablo, ¿verdad? En breve, bajo pie de la iglesia. Obediente y bien preparada, ¿verdad? Con sujeción, como la novia de Cristo, que espera su esposo que viene pronto. Entonces cuida su vida con obediencia, como una doncella, ¿verdad? Que ama a su novio que va a venir pronto, entonces se cuida, ¿verdad? Se cuida de todo mal, se cuida de todo, ¿verdad? Otros varones, otro amante corrompiente, ¿verdad? Jamás, nunca puede estar compartiendo en este mundo. Por eso uno que espera al esposo verdadero llamado Jesús, uno se cuida aquí en la tierra de mal vida, mal corriente del mundo y corrupción del mundo, jamás participan. Vive en el mundo, pero piensa al mundo ubicado en qué? En el barco, en la iglesia de Cristo, con otro nivel de vida, vida divina, justa, limpia, ¿verdad? Uno puede llevar buen testimonio con victoria, con gozo y alegría, lleno de Espíritu Santo, uno puede llevar una hermosa obediencia, final termina prestando, ¿verdad? A Satanás, bajo pie de cada justo santos, obediente con la iglesia. Esto es lo que Dios nos promete, ¿verdad? Sí, siempre así la gracia de nuestro Dios nos cubre para sacar adelante a cada uno de nosotros. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias por su gran bendición y misericordia para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas amados en Cristo, para que ya crezcan y lleven una vida con buena obediencia para alcanzar victoria y triunfo y gloria ante la presencia del Señor, aprestando a Satanás bajo pie de cada
nosotros que somos iglesia en Cristo Señor. Gracias, Señor, por todo y bendiga con su gracia abundante a cada nuestros hermanos y hermanas en Cristo, Señor. Gracias por todo y dejamos todo en su mano, esperando que Dios nos ilumine día con su luz, con su verdad, para que podamos distinguir cualquier doctrina falsa y mentirosa, para que no seamos jamás sujetos a ella, sino brincándola. Solo sujeción nuestra sea conforme a la palabra verdadera de nuestro Dios. Como una novia esperando al esposo que viene ya pronto, limpiamente, puramente, santamente hasta nuestra vida, con obediencia conforme a toda la orden del Señor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir muchos saludos a toda su familia, a la par de ustedes. Nos vemos. Hasta luego.